en Génesis 45, vemos cómo José en aquel momento hace algo que es muy humano y muy racional, que es llorar, que es gritar, que es derrumbarse. Es algo que es natural. Creo que nadie le puede reprochar ni un poquito una sola lágrima que él pudo echar en ese momento, porque estaba viendo a aquellos que le habían vendido como un esclavo. Que menos, ¿no? Que menos que llorar, que menos que gritar, que menos que buscar un momento de soledad, un momento de esa intimidad. Quizá muchos de vosotros hubieseis dicho al guardia cortarles la cabeza. Por lo menos haberlo pensado por un segundo. Creo que José lo hizo, no lo sé, no lo pone en la Biblia, pero yo me voy a permitir esa licencia. Pero José hizo algo que es muy natural. Volver a lo que me ocurrió en el pasado. ¿Por qué lloró? ¿Por qué clamó? ¿Por qué gritó? Porque había una herida. Porque había algo que le había dañado su corazón. Había algo que le había causado daño. Por eso llora. Cuando te tocan, donde tienes una herida, duele. Parece que no. Parece que él ya con sus ropajes, en sus aposentos, como gobernador, va todo bien. Pero cuando ve a sus hermanos se derrumba. Se derrumba completamente. No sé cuánto tiempo pasa desde en estos versículos, pero José pasa de ser una persona derrumbada a ser una persona que tiene muy claro el pacto de Dios en su vida. Y es capaz de decirles, a lo mejor con los ojos rojos de llorar, con la respiración agitada, decir, no os preocupéis, vosotros no hicisteis nada, fue todo plan de Dios. Así que gracias a lo que Dios hizo a través de vosotros, no solamente es que yo esté en este lugar, es que Dios va a salvar vuestras vidas. Y además va a raíz de esto a salvar y a levantaros como un pueblo grande. Él pudo en ese momento comprender su pasado, su presente y pudo ver el futuro. Dice realmente en el versículo 7, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra. Todos sabéis que de esa familia salen las 12 tribus de Israel, sale todo el pueblo de Dios. Yo tengo que comprender mi pasado como mi plataforma. Todo lo que ha ocurrido en mi vida hasta ahora forma parte de un plan que Dios ha permitido para que yo esté aquí, hoy y ahora. Por lo tanto, gracias, Dios. Gracias. Porque estando yo en el lugar en el que estoy, es gracias a todo lo que ha pasado en mi vida. La mayoría de esta iglesia sois personas que habéis venido de otro país. Y no es fácil emigrar, no es fácil, es difícil, es complicado, es duro. Yo realmente no he podido tener la experiencia al 100%. Cuando era jovencito estuve 2 años en Corea, tuve que adecuarme a otro país, pero era otra perspectiva diferente, era un remanente que iba a ir a entrenar. Cuando estuvimos 1 año antes de la pandemia, más o menos, pero tiene que ser muy difícil. Pero todo eso forma parte de lo que sois ahora vosotros. Todo lo que ha ocurrido en mi vida forma parte de mi plataforma. ¿Qué es lo que hemos hablado esta mañana? Los moldes. ¿Qué es un molde? Es de la forma en la que se ha estructurado mi vida hasta ahora. Pero hermanos, no vale ya eso. Año 2023, no vale el molde del año 2022. Tenemos que evolucionar. Tenemos, como dijimos el primer domingo, que seguir creciendo, no conformados, no acomodados, cambiando los moldes de nuestra vida. Todo lo que se ha grabado en mí, todo lo que me han dicho, todo lo que me ha pasado, todo lo que he experimentado, eso es parte del pasado. Ahora toca disfrutar de lo que Dios tiene para mí. Comprendiendo, todo forma parte de esa plataforma. ¿Cuál es mi labor como padre? Procurar que lo que se grabe en la vida de mis hijos sea lo correcto.
sea lo correcto. A veces los padres nos centramos en cosas que no son muy relevantes. Dicen algunos que los abuelos están para malcriar a los niños, ¿verdad? Para disfrutar de ellos. Es lo que se dice comúnmente, ¿verdad, Rodica? Para disfrutar de ellos. ¿Por qué? Porque llega un punto en el cual creces y te das cuenta de que hay muchas cosas que pensabas y hacías como padre no son tan importantes. Y los abuelos lo que quieren es disfrutar de los niños. ¿Qué es lo que hacemos a veces los padres? Estamos tan preocupados por tantas cosas alrededor que no disfrutamos de nuestros hijos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entregar lo que es más importante, aquello que se grabe en su vida y que forme parte de esa plataforma, que es el Evangelio. Esto es lo realmente importante. Todo lo demás no lo es. Leímos esta mañana, todo lo tengo por basura cuando lo comparo con Cristo. ¿Qué es lo que yo tengo que grabar en mi vida? Cristo. ¿Qué es lo que tiene que ser plataforma de mi vida? Cristo. Y lo que no, fuera. ¿Qué es lo que tengo yo en mi vida del pasado? Costumbres, tradiciones, no sirve de nada. Cristo. Una iglesia que vive en la tradición y en la costumbre es una iglesia que no puede avanzar. Cristo. Una persona que vive siempre pensando y recordando y trayendo al presente el pasado es una persona que no puede avanzar. Aquella persona que sigue dolida porque le hicieron daño cuando era joven y tiene miedo al compromiso es una persona que no puede evolucionar. Tenemos que cambiar los moldes del pasado. Cuando yo vivo y me di cuenta y tengo los ojos espirituales para ver el pasado, yo puedo disfrutar de mi presente. ¿Qué es lo que José está haciendo aquí? Es darse cuenta de que todo lo que ha ocurrido en su vida es la plataforma para que él ahora pueda estar en el lugar de mayor bendición y mayor respuesta. Él se da cuenta, lo ve claramente, no habéis sido vosotros, no habéis hecho nada. Ha sido Dios. No os preocupéis, no me tenéis que pedir perdón. Lo ha hecho todo Dios, Dios lo ha permitido para que yo esté ahora. Esa es mi plataforma. ¿He tenido que ser vendido como un esclavo? Sí. ¿He tenido que estar trabajando en casa de Potifar? ¿He tenido que ser alguien que no tenía nada? Sí. Pero gracias a eso, ahora estoy en el lugar que Dios quería. Pero también era antes, cuando estaba en la cárcel. Gracias Dios, porque todo lo que ocurre en mi vida es para que yo esté aquí ahora. Si yo lo tomo como una plataforma, voy a poder ver la obra de Dios. ¿Qué es lo que hizo José? ¿Os imagináis que José estuviese diciendo, qué asquerosos son mis hermanos, me habéis vendido, me habéis hecho esto? Imaginad que fuese una persona con rencor. ¿Se lo hubiese encargado? Claro. Matad a estos 12, mis hermanos. Bueno, al pequeñito no, que no tiene culpa. Y a mi padre tampoco, pero a los otros, muertos, cárcel, latigazos, algo les hubiese ocurrido. ¿Cuántas personas os han hecho daño a vosotros? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas os han dañado? Os han hecho pasar dolor. ¿Cuántas? Es muy difícil decir, no te preocupes, no has sido tú. Gracias a todo eso yo estoy ahora. Y yo tengo la gracia para poder disfrutar del Evangelio. No te preocupes, te perdono. Es muy difícil llegar a ese punto, ¿eh? Es muy complicado llegar a un punto en la vida en el cual tú digas, no has sido tú, no te preocupes, no te sientes mal, no te guardo rencor, te perdono. Vete por ahí, pero te perdono. Y poder decir, tengo sanidad en mi corazón. Es José lo que hizo José. Cuando recibe sanidad es porque tiene correctamente la visión donde tenía que tenerla. Cuando él disfruta de las 24 horas dentro del pacto de Dios, no le importa lo que pase, porque siempre tiene respuesta. Es ahí donde él se da cuenta. Lo que parecía imposible, Dios lo ha hecho posible. Lo que parecía improbable o incapaz de suceder, Dios lo ha hecho.
¿Cuál fue la preocupación de José hasta entonces? Disfrutar de que Dios estaba con él. Suficiente. No hagas otra cosa en tu vida. Vive disfrutando de que Dios está contigo. No hagas otra cosa. No te esfuerces en otros aspectos. Haz como José. Solo disfruta de que Dios está contigo. Todo lo demás después. Ahí es donde tú vas a encontrar respuesta. Donde Dios te va a mostrar y te va a llevar a ese imposible que tú pensabas que no podías lograr. Vamos a poder ver ese plan absoluto de Dios. Y el pasado, que está muy bien, va a ser la plataforma para que hoy pueda ser, segundo punto, el día de mayor gozo. ¿No estaba José feliz? Se sentiría feliz, no porque fuese gobernador, porque eso no sería muy importante para él, sino porque él había comprendido de que yo estoy aquí porque Dios me ha traído para poder salvar al mundo, para poder hacer la evangelización, para poder hacer el movimiento de remanentes. ¿Qué es lo que le dice a sus hermanos? Yo voy a hacer que todos podáis prosperar. Yo os voy a ayudar y os voy a levantar como una nación dentro del pacto de Dios. ¿No se preocuparía José de eso? ¿Dónde está el problema? Siglos después, cuando ese mensaje se pierde. Dice la palabra de Dios al principio de Éxodo que se olvidaron de José. Ya José, ¿quién era? No era nadie. Y cuando se pierde ese pacto y se acomodan en Israel, se convierten en esclavos. Hoy tiene que ser mi día de mayor gozo. ¿Cómo tengo que vivir mi día de hoy? Creando mi propio sistema espiritual. ¿A qué me refiero con mi propio sistema espiritual? Tengo que ordenar mi vida, literalmente tengo que reordenarla de tal forma que yo pueda disfrutar de que Dios está conmigo. Es decir, tengo que cambiar mis horarios, tengo que cambiar mis hábitos, tengo que cambiar muchos aspectos de mí para que yo pueda disfrutar de que Dios está conmigo todos los días. Y eso será entonces mi mayor gozo. ¿Cuál será mi mayor gozo? El día que yo esté disfrutando de la verdadera oración. ¿Cómo voy a comunicarme con Dios si no estoy orando? ¿Cómo voy a recibir respuestas si yo no estoy orando dentro del corazón de Dios? ¿Cómo voy a encontrar el corazón de Dios? Con la palabra. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué es lo que Dios va a cumplir en mi vida? Es la palabra que Dios me da. ¿Cómo voy a vivir yo con gozo en mi vida? Si yo recibo la palabra, oro y puedo compartirla en mi campo. Palabra, oración y evangelismo. Los tres de hoy. ¿Cómo voy a tener respuesta en mi día? Cuando yo disfruto de que Dios está conmigo creando mi sistema espiritual. ¿Qué tiene que estar en mi corazón? Solo Cristo. ¿Qué tiene que haber en mi vida? Solo Cristo. Cuando yo me pueda concentrar en mi sistema espiritual, cuando yo tenga fuerza espiritual, cuando yo tenga poder, voy a poder enfrentarme a todo, valga la redundancia. Cuando yo pueda tener mi fuerza espiritual, no hay nadie que me pueda parar. Lo vimos la semana pasada, lo tengo de hecho aquí apuntado aún. Génesis 39 del 1 al 6. José, destruido emocionalmente como esclavo, fuerte espiritualmente. Un poquito más adelante, el Éxodo. Moisés sacando el pueblo de Dios de Egipto, cambiando el trasfondo espiritual, preparándolos para que fuertes espiritualmente pudiesen vencer en Canaán. Josué, ¿qué es lo que Dios le dice? Yo voy a estar contigo. ¿Cómo vas a poder vencer en Canaán? Porque yo voy a estar contigo. Es el sistema espiritual que Moisés primero, después Josué, cambian en el pueblo de Dios para poder tener respuesta. Primera de Samuel. ¿Qué es lo que Samuel le dice al pueblo? Cambia tu sistema espiritual para que obteniendo poder puedas hoy tener
gozo. David y Goliat, ¿qué es lo que David hizo en su vida desde que era pequeño? Cambiar y crear, desarrollar su sistema espiritual. Para tener fuerza espiritual. Primera de Reyes. Podemos hablar de Elías, podemos hablar de Eliseo, podemos hablar de Abdías. ¿Qué es lo que hicieron? Cambiando el sistema espiritual, pudieron cambiar toda una nación. Daniel 1. No importa si era un horno de fuego, no importa si eran los leones más adelante. ¿Qué era lo importante? Que ellos tenían su sistema espiritual. Cuando tienen su sistema espiritual, obtienen el gozo, la respuesta hoy para cuando llegue el futuro. Concentrados en lo que es necesario. ¿Cómo tenemos que vivir ese 2023? Concentrados en lo que es importante. Hoy estoy sacando al perro por la calle. Donde estoy ahora estamos como a una manzana del campo. Y estoy andando por la carretera, un poquito no dentro del campo, y miro y veo al fondo del sembrado, al fondo entre los árboles, veo las montañas blancas. Aquí es muy fácil verlo. Si habéis cogido la carretera, las vais a ver al fondo. Pero a que no las veis en Parla dentro. ¿No? A que vas y tú te levantas, tú bajas a la calle a que no ves las montañas. No puedes verla. Yo salgo a la calle y están sacando al perro y si no miro, no las veo. Pero si estoy por la zona donde vivo, si voy al centro de Torrejón de la Calzada, no veo las montañas. Y cuando hoy las veo digo, es verdad, mira, ahí están. ¿Y a cuántos kilómetros pueden llegar a estar? Porque es justamente el lado opuesto de Madrid, que es la sierra, y nosotros estamos totalmente al sur. ¿Cómo es posible que yo lo pueda ver desde aquí? Digo, sí que tenemos capacidad, ¿verdad? Tenemos poder. Y me di cuenta y empiezo a pensar y digo, esa montaña que yo puedo ver ahora, que yo puedo reconocer, que yo puedo disfrutar, no la puedo ver si yo estoy entre edificios, si yo estoy en mi ciudad, yo estoy en mi día a día, no puedo verla. Por mucho que yo quiera y por mucho que yo me asome, no veo las montañas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que irme fuera. Tengo que salir fuera. Tengo que ir al campo. ¿Qué es lo que yo pensaba? Digo, a veces queremos ver a Dios, queremos alcanzar a Dios, pero no podemos, porque estamos en medio de muchas cosas. Mucho ruido mental, muchas preocupaciones, mucho agobio, mucho estrés, trabajo, hijos, estudios, enfermedad, dinero, economía, heridas. Y estamos dentro de esa ciudad en la cual nos hemos acostumbrado a vivir. Pero tenemos que aprender a salir. Tenemos que aprender a alejarnos. Tenemos que aprender a separarnos para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Este tiene que ser mi sistema espiritual. Todos tenemos obligaciones y vivimos en un mundo, sí. No podemos ser como los Amis, que nos retiramos a vivir como en el siglo XVIII. No podemos ser como aquellos que viven como los... ¿cómo se llaman? Los ermitaños, los monjes ermitaños que se iban a las montañas, se iban a los bosques y ahí hacían su vida. No podemos enclaustrarnos en un monasterio. Tenemos que estar en el mundo para poder conquistarlo. Pero no nos olvidemos, tenemos que tener nuestro propio sistema espiritual. El mundo no te va a ayudar a tenerlo. No te va a ayudar. Es algo que tienes que hacer tú. Tienes que sentarte y cambiar tu vida para tener ese sistema espiritual. Luego llegará el futuro. Tercer punto, el futuro. Hay una realidad que escuché no hace mucho y a ver si corresponde con la realidad. ¿Es el viernes el día más feliz de la semana y el domingo por la tarde, alejándonos de lo que es el culto y demás, el peor día? En el mundo, vamos a pensar en el mundo. Eso normalmente se suele cumplir. ¿Por qué? Porque el viernes, ¿qué estás diciendo? Termino de trabajar. Y aunque tú estés trabajando, pringao, pero estás feliz porque ya terminas.
¿Pero qué ocurre el domingo? Si el domingo no trabajas, si el domingo estás descansando, pero estás pensando, depende de algunos, pero ya estás pensando en que mañana empiezo a trabajar. ¿Cuál es la semana más feliz? Cuando ya termina mi trabajo y voy a coger vacaciones. Y ya estás pensando, voy a descansar, voy a ir, voy a hacer, me voy de aquí por lo menos durante unas semanas o el tiempo que sea. Por lo menos me relajo. Ahora, los últimos días de vacaciones, aunque no trabajes, mucha gente cae en depresión. Porque ya está pensando en lo que va a venir. Es decir, el cerebro del ser humano siempre está precediendo lo que va a llegar. Siempre está mirando hacia el futuro. ¿Cómo yo lo tengo que hacer? Tengo que hacer el dibujo de mi vida dentro del Evangelio. Tengo que dibujar cómo yo voy a disfrutar de las respuestas a través de la palabra de Dios. El futuro es el mejor dibujo. En otras palabras, Dios me ha puesto en un lugar. ¿Cuál es el lugar o cuál es la forma en la que tú vas a hacer la evangelización del mundo? Haz el dibujo. ¿Cuál es la región en la que estás donde tienes que hacer la evangelización? Haz el dibujo. Los remanentes, jóvenes, es que tengo que estudiar, ahora que estudio, por aquí, por allá, esto, lo otro. Conforme lo que Dios te diga a través de la palabra y ponga en tu corazón, a través de tus habilidades y talentos, tienes que dibujar tu vida. El futuro aún no llega, pero el futuro se empieza desde ahora. Tenemos que hacer esto. ¿Cómo? A través de disfrutar del Monte del Calvario. ¿Quieres conquistar el futuro? Disfruta del contenido del Monte del Calvario. ¿Cuál es? Cristo. Consumado es. El futuro ya está solucionado a través de Cristo. ¿Cómo tengo que vivir y cómo tengo que dibujar mi futuro? Sabiendo que todo está resuelto a través de Cristo. El Monte del Olivar, ¿cómo tengo que dibujar mi futuro? El reino de Dios, mi identidad, mi autoridad, la evangelización del mundo. Es lo que Cristo les estaba entregando a los discípulos. Les estuvo dibujando el futuro. Y el aposento alto. ¿Cómo tenemos que dibujar nuestro futuro? Con la concentración dentro de la palabra, esperando la promesa para conquistar el campo. Es lo que hizo José. ¿Qué hizo José? Él, a través de la palabra que Dios le había dado, a través de los sueños, sin entender muy bien qué narices quería decir, él empezó a dibujar su futuro. Claro, en su dibujo nunca pensó que le iban a vender como un esclavo. No creo que a nadie se le ocurriese dibujar eso en su futuro. Pero él sabía que él tenía que llegar a un lugar importante y hacer algo grande. Ese fue el dibujo, a través de la palabra y a través del talento que Dios le dio. Eso es lo que Dios quiere para vosotros. ¿Cuál es el dibujo que tenéis que hacer en vuestra vida? ¿Cuál es el dibujo para 2023? ¿Cuál es vuestro sistema espiritual? ¿Y cuál es vuestra plataforma del pasado? Pasado, presente y futuro. Para terminar, ¿a qué nos tenemos que aferrar? Tenemos primero que descubrir la respuesta de solo. No hay nada ni nadie que nos pueda dar la respuesta de Cristo. No tenemos ninguna identidad que sea relevante más allá que la de ser del reino de los cielos. Ser un hijo de Dios. Y además, no hay ningún poder que yo pueda encontrar en el mundo que se asemeje al poder del Espíritu Santo. Solo eso. Luego todo lo demás llega y todo lo demás se coloca. Pero primero, eso en mi vida. Cuando yo lo consigo hacer, voy a disfrutar de las respuestas únicas. Cuando yo me aferro a solo, recibo las respuestas que son únicas. Y entonces el poder de la recreación toma lugar mientras que yo lo desafío. Señor, ¿tú tienes tanto poder? Como hemos dicho alguna vez, ¿tú tienes el poder para crear la partícula más pequeña, ese bosón de Higgs, o crear esa estrella tan grande que está al otro lado del universo? Pues tú, Dios, tienes poder para poder cambiar mi vida, para poder darme una respuesta, para poder sobrellevar una circunstancia, para poder cambiar
mi campo. Esto es lo que tengo que desafiar, lo que es imposible. ¿Cuál es la respuesta de solo? Es mi identidad. Yo soy un hijo de Dios, a través de la obra de Cristo. ¿Cuáles son las respuestas únicas? Las que llegan en el horario de Dios. ¿Y la recreación cuál es? El poder inigualable y todopoderoso y absoluto de Dios. Estas tienen que ser mis respuestas. Tenemos derecho, hermanos, como Josué hizo en aquel tiempo, ya con eso terminamos. Tenéis derecho a sentiros mal, tenéis derecho a estar tristes, a tener algo como tan natural como las emociones. Dios nos ha creado con emociones. Pero también tenéis el derecho y la bendición de ser unos testigos hasta el último de la tierra, porque Dios nos creó para ello. Y Dios nos dio la misma, digamos que nos permitió igualmente tener emociones, llorar, sentir rabia, en tristeza, pero también Dios nos ha dado la llenura del Espíritu Santo. Así que no os preocupéis si tenéis emociones. Lo único es que siempre, siempre mirad hacia el frente. Siempre, siempre disfrutar de lo que Dios tiene para vosotros. Siempre daros cuenta de que además de las circunstancias que habéis vivido, Dios lo hace todo pensando en la evangelización del mundo y en el movimiento de remanentes, que es lo que José pudo comprender. Yo no estoy aquí para ser grande. Estoy aquí para hacer de vosotros o de nosotros un pueblo que pueda hacer la evangelización. Este era el pensamiento de José, que se olvidó con el tiempo y Dios tuvo que levantar a Moisés para recordarlo. No seáis como aquellos que tuvieron que vivir entre medias, olvidando el pacto, olvidando por qué viven. Sed como ese José o ese Moisés que tenían claro el pacto, tenían claro el dibujo de su vida y pudieron obtener las respuestas. Y esto no es cuestión de suerte o no suerte, te toca o no te toca. Es una palabra que se llama desafío. 2023 toma ese nuevo desafío en tu vida. Señor y Padre, gracias porque nos has dado la gracia para poder desafiarte en este sentido, para poder decir, si tú me has llamado para el último de la tierra, dame la respuesta, dame el poder, dame la sabiduría, dame la economía, dame aquello que yo no tengo. Vamos a desafiar la iglesia de Aposento Alto en ese tiempo, a ser la iglesia que disfruta de que tú estás con ella. La iglesia que disfruta en el campo de que tú obras en el mundo. Y la iglesia que disfruta del poder, la llenura del Espíritu Santo a través de ese sistema espiritual. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.